Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la cooperación entre estados para integrar la futura política federal y económica. Se crearon 3 comunidades, que dieron lugar a la Comunidad Europea. En París, el 18 de abril de 1951 se acordó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Posteriormente, el 25 de marzo de 1957, en Roma, se acordaron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Estos pactos establecían la libre competencia y circulación entre estados, creando una unión aduanera. Los primeros en participar fueron Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Francia y Luxemburgo. Solo tenían en común el Tribunal de Justicia y el Parlamento, aunque poco después, el 8 de abril de 1965, abordarían la Comisión y el Consejo, en el llamado Tratado de Fusión de Ejecutivos. Poco a poco, fueron sumándose estados, en 1973 con Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña, en 1981 Grecia, y en 1986 España y Portugal. En 1995, fueron Finlandia, Austria y Suecia. En 2004, República Checa, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Rumanía y Bulgaria entraron en 2007 y Grecia en 2013. En 2016, Reino Unido anunció su salida, haciéndose oficial en 2020. Entre los tratados de la Unión Europea más significativos, comenzamos por el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992, que crea la Unión y modifica los constitutivos. El Acuerdo Schengen, firmado en 1985, en vigor a partir de 1995, también debe ser mencionado. El Tratado de Ámsterdam se firmó el 2 de octubre de 1997, entrando en vigor el 1 de mayo de 1999. Seguimos con el de Niza, del 26 de febrero de 2001, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Bruselas 2003 pretendía establecer una constitución para la Unión, pero nunca entró en vigor. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea fue firmado el 13 de diciembre de 2007 en Lisboa, entrando en vigor el 1 de diciembre de 2009. La Unión se sostiene en 3 pilares diferenciados. El primero son los mecanismos de integración, es decir, la libre circulación de mercaderías, personas, capital y pagos, y la libre prestación de servicios. El segundo es la política exterior y de seguridad común, y el tercero la cooperación en justicia interior. Los principios democráticos establecidos en el Tratado de la Unión se basan en la igualdad, coherencia y transparencia. Con la nacionalidad de un Estado miembro, se adquiere la ciudadanía de la Unión. A través de la democracia representativa, se elige directamente al Parlamento Europeo. Existe derecho a participar en la Unión, a través de la audiencia a ciudadanos y asociaciones, y la iniciativa para invitar a proponer a la Comisión. Con el protocolo de subsidiariedad y proporcionalidad, se informa a los parlamentos nacionales y colaboran. Las competencias de la Unión, según el Tratado de Funcionamiento, se dividen en competencias exclusivas y compartidas. A través de una cláusula residual y subsidiaria, se delimitan las competencias de la Unión y los Estados, siguiendo el principio de atribución. Como competencias exclusivas, tenemos la política aduanera, las normas de competencia del mercado interior, la política monetaria del euro, los recursos biológicos marinos. Es decir, la política pesquera común, la política comercial común, y la celebración de acuerdos previstos en los actos legislativos. Como competencias compartidas, tenemos la regulación del mercado interior, la política social, la cohesión económica, social y territorial, agricultura y pesca, medio ambiente, transportes, protección de consumidores, energía, espacio de libertad, seguridad y justicia, y seguridad en salud pública. Además, la Unión tiene competencia para acciones en investigación, desarrollo tecnológico, espacio y ayuda humanitaria, y acciones de apoyo y coordinación con la actividad de los Estados en salud humana, industria, cultura, educación y deporte, turismo, protección civil y cooperación administrativa. Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, son 7 las instituciones que regulan su funcionamiento: el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, el Tribunal de Justicia,
el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Además, el Defensor del Pueblo recibe reclamaciones de los ciudadanos sobre la acción de la Unión, aunque depende del Parlamento. El Consejo Europeo es una institución no prevista en los tratados constitutivos. Fue creada en 1974 por el presidente de Francia Giscard d'Estaing, reuniéndose por primera vez en 1975. Es compuesto por los jefes de Estado de los Estados miembros más el presidente de la Comisión, y se encarga de impulsar y establecer las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión. También participa el alto representante de la Unión y cuenta con la asistencia de la Secretaria General. Se reúne 2 veces por semestre y si el orden del día lo exige, pueden traer un ministro. En caso de ser el presidente de la Comisión un comisario. El presidente del Consejo Europeo es elegido por mayoría cualificada por 2 años y medio, cargo renovable una vez. Preside, impulsa la acción del Consejo Europeo, y prepara sus trabajos facilitando la cohesión y el consenso. Al final de cada reunión presenta un informe al Parlamento Europeo. Representa a la Unión en el exterior y no puede ejercer mandato nacional. Es asistido por la Secretaria General. Entre sus competencias, da grandes orientaciones de la actividad de la Unión y las decisiones estratégicas en el ámbito intergubernamental. El presidente del Consejo Europeo y de la Comisión no participan en las votaciones. Puede invitar al presidente del Parlamento a comparecer ante él. Se pronuncia por consenso, o por mayoría simple en cuestiones procedimentales y de reglamento interno. Adopta por mayoría cualificada la decisión de las listas de formaciones del Consejo y su presidencia, a excepción de la de Asuntos Generales y Exteriores. La Comisión Europea es la administración pública, el órgano ejecutivo, definiendo la política comunitaria. Defiende el interés de la Unión, toma iniciativas y vela por que se apliquen los tratados, supervisando a través del Tribunal de Justicia. Ejecuta el presupuesto, los programas anuales, y propone actos legislativos. El Colegio de Comisarios se reúne una vez a la semana en Bruselas, responden solidariamente, y publican un informe anual de actividades un mes antes del inicio de sesiones del Parlamento. Los miembros de la Comisión tienen un mandato de 5 años. Son personalidades independientes que juran honestidad y discreción. Aunque deberían haber un número de miembros proporcional a 2/3 de los Estados miembros, siguen siendo 1 por cada Estado miembro de la Unión, por decisión del Consejo Europeo. Siguen un sistema de rotación basado en la igualdad y diversidad demográfica de los estados, rotativo. El cargo de comisario es incompatible con otra actividad o mandato. Pueden ser cesados por falta grave por el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo por mayoría simple o de la propia Comisión. El presidente de la Comisión define las orientaciones y determina la organización interna bajo los principios de coherencia y eficacia. Nombra a los vicepresidentes distintos del alto representante. Es propuesto por el Consejo Europeo por mayoría cualificada y elegido por el Parlamento por mayoría. De no ser aprobado, el Consejo Europeo debería proponer otro en un mes. El resto de miembros son escogidos por el Consejo Europeo y el presidente a partir de las propuestas de los Estados, y sometidos a la aprobación del Parlamento. Pueden ser cesados por el propio presidente. La Comisión toma acuerdos por mayoría de sus miembros y fija su quórum en el reglamento interno. Tiene poder de iniciativa legislativa para proponer decisiones al Consejo. También puede emitir decisiones y dictámenes, por delegación del Consejo o poder propio. Tiene facultad sancionadora y de control a través del Tribunal de Justicia y se encarga de la administración y gestión de los servicios y fondos estructurales de la Unión. Ejecuta las competencias que le atribuye el Consejo y negocia acuerdos con Estados miembros y organizaciones internacionales. Está sujeta al control político del Parlamento, mediante la moción de censura, las preguntas y el informe anual. El Parlamento Europeo es la Asamblea de Control y Deliberación, compuesta por representantes de los Estados miembros, elegidos por sufragio universal directo. Ejerce la función legislativa y presupuestaria junto al Consejo. Por mayoría puede pedir a la Comisión que presente propuestas. Los parlamentarios son escogidos por un sistema de representación proporcional, en el que cada Estado tiene mínimo 6 y máximo 96. No pudiendo superar en la totalidad los 750 miembros más el presidente.
Tienen un mandato de 5 años, y se encargan de elegir al presidente, la mesa, vicepresidente y 5 cuestores. El Parlamento Europeo trabaja en un periodo de sesiones anual. Se reúne el segundo martes de marzo siempre, y puede constituir un periodo parcial extraordinario a petición de la mayoría de la Comisión o el Consejo en Bruselas. La sede de las sesiones plenarias y presupuestarias es en Bruselas. La Comisión puede asistir a las sesiones y debe contestar a las preguntas del Parlamento. El Parlamento decide por mayoría su reglamento y puede crear comisiones temporales de investigación por petición de 1/4 de sus miembros. El quórum del Parlamento es 1/3, y está formado por grupos políticos de al menos 23 diputados, representantes de mínimo 1/4 de estados. El cargo de eurodiputado es compatible con el de Diputación Nacional a excepción que en el propio estado se prohíba. En España no se puede compaginar con un cargo en Cortes o Asambleas Nacionales. Los eurodiputados no están sometidos a mandato imperativo y gozan de inviolabilidad en sus opiniones. No pueden optar a cargo en otras instituciones europeas. Se deben a un régimen de dedicación absoluta. El Parlamento se estructura en su presidente, el Pleno, la Mesa, los grupos parlamentarios y las comisiones. El presidente es elegido por mayoría absoluta por 2 años y medio. El Pleno, compuesto por todos los eurodiputados, se reúne en sesiones ordinarias, extraordinarias o suplementarias. La mesa está formada por el presidente, 14 vicepresidentes y 5 cuestores. Es nombrada por 2 años y medio para tareas administrativas, y organiza la Secretaría General con sede en Luxemburgo. La mesa ampliada está integrada por los presidentes de los grupos políticos. El Parlamento Europeo tiene competencias de control, a través del Defensor del Pueblo que recibe reclamaciones de los ciudadanos, investiga y emite recomendaciones a las instituciones. El control de la Comisión es a través de la moción de censura, aprobada por 2/3, que obliga a dimitir a todos los miembros y el alto representante. También puede realizar preguntas orales y escritas, comisiones de investigación, y responde al derecho de petición de los ciudadanos. La Comisión debe presentarle un informe anual de actividades. También ejerce control sobre los Estados miembros y el Consejo. El Parlamento Europeo posee competencias legislativas junto al Consejo. En el procedimiento ordinario, para reglamentos, directivas o decisiones, se adopta conjuntamente entre el Consejo y el Parlamento, a iniciativa de la Comisión. En casos especiales, hay una adopción del Parlamento con participación del Consejo, o al revés. Para actos legislativos, el Parlamento puede excitar la iniciativa de la Comisión por mayoría, y siempre emite dictámenes de consulta o conformidad. En el procedimiento de cooperación, se produce una doble lectura en la que el Parlamento tiene derecho de veto. En la codecisión, también puede introducir enmiendas o aprobar por mayoría absoluta, requiriendo cualificada en el Consejo. Las competencias presupuestarias también son ejercidas por el Parlamento y el Consejo. La Comisión debe presentar una propuesta antes del 1 de septiembre del año anterior. El Consejo debe adoptar una posición antes del 1 de octubre. El Parlamento puede rechazar la totalidad por decisión motivada de 2/3, o introducir enmiendas. Finalmente puede aprobar la gestión de la Comisión por mayoría cualificada, pudiendo pedir explicaciones. El Consejo es la institución compuesta por representantes de los Estados miembros, con rango ministerial. Define y coordina las políticas económicas, y junto al Parlamento, ejerce la función legislativa y presupuestaria. Tiene su sede en Bruselas, aunque las sesiones de junio, octubre y abril son en Luxemburgo. Se pronuncia por mayoría cualificada, requiriendo el voto del 55%, reunido al menos el 65% de la población. Cuando no se reúne a propuesta de la Comisión o el alto representante, se requiere el 72% de votos. El Consejo se reúne en formaciones. Actualmente existen 10, destacando la de Asuntos Generales, que prepara los trabajos del Consejo Europeo, o la de Asuntos Exteriores, para relaciones fuera de la Unión. El Comité de Representantes Permanentes representa a los Estados miembros. El Consejo se reúne en público para deliberar y votar un proyecto legislativo. Puede reunirse a convocatoria de su presidente o petición de la Comisión.
Su presidencia la ocupan grupos de 3 Estados miembros cada 18 meses. Por mayoría simple pide a la Comisión hacer iniciativas y estudios oportunos. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad tiene tareas como alto representante y como miembro de la Comisión. Emite propuestas sobre política exterior y ejecuta las decisiones del Consejo Europeo y Consejo. Es vicepresidente de la Comisión. Obtiene apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior y preside el Consejo de Asuntos Exteriores. Es elegido por el Consejo Europeo. Europol fue creada a mediados de los 90, gracias al Convenio Europol del 26 de julio de 1995. Tiene sede en La Haya y sirve para la cooperación de Estados miembros en prevención y lucha contra el terrorismo, contra el tráfico de estupefacientes, contra la delincuencia internacional. En 2002 el Consejo también crea la Eurojust, para la lucha contra la delincuencia informática, corrupción, el blanqueo de capitales delictivos, los delitos medioambientales y otros en conexión con los delitos perseguidos por la Europol. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene sede en Luxemburgo, y es el máximo intérprete del derecho comunitario. Sigue un sistema de cooperación con los tribunales nacionales y se divide en 3 niveles: el Tribunal de Justicia, el General y los especializados. Entre sus competencias encontramos litigios entre Estados miembros o entre estos y la Comisión, conflictos entre instituciones comunitarias, control previo de tratados y legalidad de los actos de la Unión. Empezamos por el Tribunal de Justicia, compuesto por un juez por cada Estado miembro y 8 abogados generales que presentan conclusiones imparciales y objetivas. Todos son elegidos por los Estados miembros por 6 años, de modo que se renuevan parcialmente cada 3. Por ese mismo periodo, escogen entre ellos al presidente y vicepresidente, y al secretario por 6 años. Establecen su propio reglamento que es aprobado por el Consejo y conocen recursos de Estados miembros, instituciones, personas físicas o jurídicas. También cuestiones prejudiciales de interpretación de derecho comunitario. El Tribunal de Justicia funciona en pleno solo para asuntos específicos como el cese de las instituciones europeas. El quórum es de 17 jueces para acuerdos válidos. La gran sala de 15 jueces más el presidente, conoce asuntos importantes y tiene un quórum de 11. Se reúne a petición de Estados miembros o instituciones. Normalmente, funciona en salas de 3 o 5 jueces, en las que se necesitan al menos 3 para acuerdos válidos. Entre las competencias del tribunal, encontramos recursos por incumplimiento, de anulación, de omisión, o cuestiones prejudiciales. También conoce las acciones de indemnización y los recursos de casación contra sentencias del Tribunal General. El Tribunal General está compuesto por 2 jueces por Estado miembro, nombrados por los gobiernos nacionales por 6 años. Se renuevan parcialmente cada 3, y escogen un presidente también cada 3 años. La gran sala de 15 jueces conoce los asuntos complejos, mientras que funciona en salas de 3 o 5 jueces de forma habitual. El juez ponente único conoce asuntos de escasa importancia. Conoce los recursos contra los tribunales especializados. Estos son creados por el Parlamento y el Consejo mediante reglamentos, a propuesta de la Comisión, previa consulta al Tribunal de Justicia. Sus miembros son elegidos por el Consejo por unanimidad, y establecen su propio reglamento, aprobado también por el Consejo. El Banco Central Europeo es el responsable de la política monetaria de la Unión. Junto a los bancos centrales nacionales, forma el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Es dirigido por el rector del Banco Central Europeo, quien se encarga de mantener la estabilidad de los precios. Es una institución creada por el Tratado de Ámsterdam de 1998, con sede en Frankfurt. Totalmente independiente. Autoriza la emisión del euro. Su Consejo de Gobierno está formado por un comité ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales. Ese comité ejecutivo, compuesto por el presidente, vicepresidente y 4 miembros más, nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, sobre una recomendación del Consejo y consulta al Parlamento Europeo. Tienen un mandato de 8 años no renovables. El Tribunal de Cuentas es la institución encargada de la fiscalización y control de las cuentas de la Unión. Con sede en Luxemburgo, es compuesto por un nacional de cada Estado miembro, de sus tribunales de cuentas. Tienen un mandato de 6 años renovables. Los Estados miembros proponen una lista que es aprobada por el Consejo tras consultar al Parlamento.
El presidente es escogido por 3 años renovables. Entre sus funciones, presenta la declaración de fiabilidad de cuentas y legalidad de operaciones al Parlamento y Consejo. Después del cierre de ejercicio, realiza un informe anual, y puede hacer observaciones, informes especiales o dictámenes. Asiste al Parlamento y Consejo en el control presupuestario. Las instituciones consultivas de la Unión Europea. El Comité Económico y Social está formado por representantes de las organizaciones de empresarios y trabajadores. Emite dictámenes no vinculantes y no puede superar los 350 miembros. Actualmente son 329 de los que España tiene 21. El Comité de las Regiones, compuesto por representantes políticos de regiones y entes locales, también emite dictámenes no vinculantes y dispone de los mismos miembros. Los componentes de estas instituciones son nombrados por el Consejo por unanimidad por 5 años renovables, y eligen a su presidente y mesa por 2 años y medio. El derecho de la Unión dispone de múltiples fuentes, como son los tratados constitutivos, los reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones o dictámenes. El acervo comunitario es el conjunto de normas, actos y jurisprudencia que regulan relaciones y componen el ordenamiento jurídico de la Unión. Es un derecho novedoso, creado por una nueva entidad supranacional, de forma independiente y con aplicabilidad directa y supremacía en los Estados miembros. Dispone de los medios para asegurar su ejecutividad y complementariedad. Como fuentes obligatorias, encontramos el derecho originario, formado por los tratados constitutivos y aquellos que los modifican. El derecho derivado, según el Tratado de Funcionamiento, son los reglamentos, directivas y decisiones. Los reglamentos tienen alcance general y son obligatorios, con aplicabilidad directa. Las directivas obligan tan solo al Estado miembro destinatario, que debe proceder a su transposición en plazo. Las decisiones son obligatorias para sus destinatarios concretos. También son fuentes de la Unión, los actos convencionales como convenios con terceros estados, los principios generales del derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y las normas de los pilares intergubernamentales. Como fuentes no obligatorias, tenemos las recomendaciones y dictámenes del Consejo, la Comisión y otras instituciones. Los actos sui generis y las fuentes complementarias como el derecho supletorio, la costumbre o la doctrina, completan el ordenamiento jurídico.